La película Mil Palabras nos cuenta la historia de Jack McCall, un exitoso agente literario que deberá enfrentarse a uno de los retos más difíciles de su vida: cuidar cada una de sus palabras. Y aunque parezca algo sencillo, para Jack eso termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla, pues mientras más habla, más se acerca su final. Y dejando de lado la fantasía y la comedia que rodean esta película, el mensaje es claro. Si tan solo te quedaran 1000 palabras, ¿cómo las usarías? Y es por eso que hoy, en Pensando Más Allá, vamos a analizar y reflexionar sobre esta película para entender qué ocurre cuando las palabras ya no bastan para enmendar nuestros errores. Primero debemos conocer a Jack, un hombre tramposo y deshonesto que priorizaba hablar antes que escuchar, tanto en su trabajo como en su propia familia, ya que su lógica era simple: si mi palabra tiene el control, ¿por qué debería detenerme a escuchar a los demás? Y aunque esa actitud le había funcionado durante gran parte de su vida, todo cambia cuando, tras cerrar un trato muy importante, Jack es herido accidentalmente por la astilla de un árbol. Un árbol que posteriormente aparecería en el jardín de su casa. Pero más que una simple maldición, este árbol representaba el castigo que Jack terminó ganándose por la persona en la que se había convertido. Y es justo aquí donde comienza su viaje de redención, porque luego de haber desperdiciado tantas palabras, mintiendo, manipulando y evitando escuchar a quienes realmente lo necesitaban, vería las consecuencias de cada una de aquellas palabras. Ya que Jack y el árbol se encuentran conectados, y por cada palabra que diga, una hoja caerá, una hoja menos, que reflejaba que estaba a un paso más cerca de su propio final. Y podrías pensar que la solución era sencilla: simplemente dejar de hablar. Pero no, porque el verdadero castigo de Jack no era guardar silencio, sino aprender a actuar acorde a sus propias palabras. Y el mejor ejemplo de esto es la forma en que decía amar a su familia. Porque sí, Jack podía repetir una y otra vez: los amo. Pero si nunca lo demostraba con acciones sensatas, esas palabras perdían completamente su significado. Y eso es justamente lo que vemos a lo largo de toda la película. Jack intenta explicarse, disculparse y arreglar las cosas, pero casi nunca lo hace desde el corazón. Sus palabras estaban vacías, sin la compañía de las acciones necesarias. Y actuar de esa manera termina careciendo de sentido. Y sin darse cuenta, gracias a eso, poco a poco, comienza a perder todo aquello que realmente le daba valor a su vida. Otro punto bastante importante a analizar de esta película es la relación que tiene Jack con su madre, especialmente en esos momentos donde ella comienza a confundirlo con su padre. Y aunque parece un simple detalle dentro de la película, en realidad refleja algo mucho más profundo. Porque poco a poco Jack estaba empezando a convertirse exactamente en aquello que más rechazaba: su padre. Un hombre ausente, incapaz de escuchar y desconectado emocionalmente de las personas que amaba. Y aquí entra algo interesante. Debido al resentimiento que Jack sentía hacia él, nunca logró comprender realmente lo que su madre intentaba enseñarle. Porque muchas veces el odio hacia alguien nos vuelve tan ciegos que terminamos resentidos durante años, lo cual solo nos arrebata felicidad y tranquilidad. Su madre entendía perfectamente eso, por ende le hizo entender que perdonar siempre es importante, y más si es algún ser querido, ya que la vida no vale la pena si no tienes familia. Y es justamente al tocar uno de los puntos más bajos de su vida cuando Jack empieza a comprender que aún estaba a tiempo de cambiar, a pesar de que su final era inevitable. Porque por más que intentó detenerlo, ganar tiempo o buscar una solución desesperada, la vida simplemente funciona así. Y creo que esa es una de las bases más importantes de Mil Palabras. Porque si analizamos la película desde este enfoque,
Entendemos que lo inevitable nunca fue la caída de las hojas, sino el final de Jack. Y aunque no podía detenerlo, sí podía decidir cómo vivir el tiempo que aún le quedaba. Y cuando finalmente acepta esa realidad es cuando empieza a cambiar verdaderamente, utilizando sus últimas palabras acorde a sus acciones. Y aunque no existiera ninguna seguridad de que sobreviviría, aún así decide intentarlo, demostrando lo increíble que una persona puede llegar a amar simplemente a través de sus acciones. Porque a veces 2 palabras sinceras pueden representar mucho más que 1000 palabras vacías. Y esa sería la primera gran base de la película. La segunda, para mí, está relacionada con su madre, ya que durante la historia ella intenta enseñarle algo muy importante, que nunca es tarde para perdonar y que una vida sin familia pierde gran parte de su sentido. Pero aquí ocurre algo interesante, porque Jack realmente no necesitaba perdonar a su padre, necesitaba perdonarse a sí mismo por nunca haberlo hecho. Y precisamente son sus últimas palabras las que terminan marcando el final de su vida, y eso lo convierte en uno de los momentos más hermosos de su vida, porque nunca es tarde para cerrar una herida y liberarte emocionalmente de aquello que te atormentó durante años. Y como punto final, y la que para mí es la base más bonita de toda la película, es la forma en cómo Jack enmenda sus errores con su esposa e hijo. Y lo hace a través de un simple gesto y unas pocas palabras, demostrando cuánto los ama realmente y dejando entrever algo muy claro: el amor siempre estuvo ahí, solo que permanecía oculto, esperando para ser demostrado de la manera y en el momento correcto. Y por eso es que 1000 palabras para mí es una obra infravalorada y muy hermosa, porque su reflexión no trata sobre tener 1000 palabras disponibles, sino sobre aprender a utilizarlas correctamente. Ya que aunque la vida sea inevitable y el tiempo se acabe para todos, siempre existirá ese pequeño espacio para redimirnos, perdonar, amar, escuchar y cambiar aquello que durante años creímos imposible de modificar. Por eso no olvides que escuchar es una de las formas más puras de amar, ya que no solo nos permite entender un poco más de las personas, sino que nos ayuda a comprender todo aquello que se siente y muchas veces es imposible de expresar. Y al final, ese es el detalle más importante de toda la película: entender que las palabras tienen poder.